la semana pasada. No tuvimos clase el viernes. Liberen los micrófonos, chicos. Pago por Liberen los subrogación. micrófonos. Pago por subrogación, ¿vieron? Sí. Terminaron de ver una parte de la transmisión de las obligaciones. ¿Es así? Hola, Lucas. Bien, ahí se ponen al tiro, desayunando. Estaba comiendo, no podía prender la cámara. Ah, bueno. Micaela y Paula y Bautista, no sé, Bautista va a brillar por su ausencia. Micaela ahí está y Paula no sé qué pasa. Bueno, vieron Pau por subrogación. Hasta ahora, esto que hemos visto, hemos estado hablando acerca de la movilidad del crédito, ¿es así o no? De la transmisibilidad del crédito. Hoy vamos a ver algo, vamos a terminar un poco con Giuliano. A ver, ponete a la luz, Giuliano, si podés. Vamos a terminar un poco, ya estamos llegando al final de la cursada, nos quedan 2 clases, esta y otra más. Hoy vamos a hablar de una figura que también hace a la transmisibilidad de las obligaciones. En realidad de 2 figuras, ¿no? Que hacen a la movilidad del crédito y en alguna medida también a una forma de extinción de obligación, que es la novación. ¿Sí? Que inicialmente tenía mucha trascendencia, sobre todo en el derecho romano, porque no se transmitían los créditos en alguna medida, no existía esa movilidad en el crédito, como hay ahora y como existe en el derecho comercial, sino que había, en alguna medida se tenía que extinguir una obligación y nacer una nueva, como para que se permitiera la transmisión del crédito. Con esto, ¿qué les quiero significar? De que para que pasara un crédito a otro se tenía que extinguir una obligación anterior. La realidad es que la novación, el concepto de novación en sí mismo, es la sustitución de una obligación por otra, la sustitución de una obligación preexistente por otra, ya sea a través de la modificación, de la transformación o de alguno de los elementos que componen a la obligación. Es decir, ustedes van a ver, o vamos a ver, que tenemos 2 clases de obligaciones, una que se llama obligación subjetiva, que es la modificación de la obligación por cambio de sujeto, ¿sí? De acreedor o deudor, o si no vamos a ver la novación objetiva, que en ese sentido podemos hablar, o se habla, de cuando se modifica el plan prestacional, cuando se modifica o cambia el objeto de la obligación. El viejo código, que tengo acá la definición del viejo código, hablaba de novación y decía que la novación es la transformación de una obligación por otra. Esa era la definición que daba el viejo artículo 801 del Código Civil. Hoy se ha mejorado el concepto, o se ha mejorado la figura, porque en realidad es la sustitución de una obligación por otra que tiende a reemplazar a la obligación anterior. ¿Y esto qué significa? Que en alguna medida respecto de la obligación anterior, que a través de la novación se extingue toda la obligación preexistente. ¿Está claro? La desplaza. Y ustedes van a decir, bueno, como son muy buenos estudiantes, y si hemos visto transmisión del crédito, hemos visto que también, por ejemplo, en la transmisión del crédito se sustituye, hay una sustitución subjetiva en alguna medida, porque hay un cambio de acreedor por otro, o en el caso de también un cambio de deudor, en la situación pasiva del plan prestacional, del plan de la obligación, que hoy está reconocido en el concepto de la cesión de deudas o la asunción de deudas, que inclusive antiguamente se hablaba más que nada de los casos de delegación y de extromisión, que ya se los voy a explicar después, pero no los quiero confundir. Hoy el artículo 933 del Código Civil Comercial define a la novación no simplemente con este concepto de un cambio de la transformación de una obligación por otra, porque va mucho más allá. Ustedes van a ver que hay obligaciones que se transforman
que se modifican por imperio inclusive de la propia autonomía de la voluntad. Se puede modificar un plazo de una obligación, se puede modificar la modalidad en el cumplimiento de esa obligación y en alguna medida está sufriendo una transformación la obligación. Pero la realidad es que tiene que haber dos elementos, o tres, diríamos, para que haya innovación. En primer lugar, tiene que extinguirse la obligación anterior y surgir una nueva. Vamos a ver que con la extinción de la obligación anterior automáticamente se extinguen todos los accesorios de la obligación. Después, esta nueva obligación va a reemplazar a la anterior. Y tiene otro elemento que es determinante para que haya innovación, que es el concepto de animus novandi. Es decir, la innovación se expresa y tiene que haber una intención concreta de extinguir una obligación y que surja otra distinta, o que surja una nueva. En alguna medida el concepto novar quiere decir renovar una obligación. ¿Qué importancia tiene la innovación? ¿Qué importancia podemos sacar de todo esto? Que en alguna medida hace a la movilidad del crédito, como veíamos anteriormente. Hoy yo les diría que la innovación en alguna medida no tiene tanta dinámica, ¿sí? En la transmisibilidad de las obligaciones, no tiene tanta dinámica como lo tuvo en su momento. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha más agilidad en la movilidad del crédito, porque hoy se reconocieron dos situaciones o dos figuras que antes, digamos, estaban absorbidas por lo que era la innovación a través de la delegación y de la comisión, que es la asunción de deudas y la cesión de deudas. Para que haya una innovación, en primer lugar, primero tenemos que tener como requisitos en la innovación que haya una obligación que sea válida. ¿Está claro? Que exista, que esté vigente, que sea plena. Plena en el sentido de que no tenga un vicio absoluto, porque vamos a ver que inclusive se puede innovar una obligación que tiene nulidades de carácter relativo. Si hay una obligación que tiene una nulidad absoluta, ¿sí? En alguna medida no hay ninguna obligación. ¿Está claro? Para que tengan una idea, ¿se imaginan alguna obligación o algún contrato que adolezca de una nulidad absoluta? ¿Alguna obligación generada como consecuencia del origen de un contrato? Pregunto, pensando. ¿Saben lo que son las nulidades absolutas, sí o no? ¿Conocen la teoría general de la nulidad del acto jurídico? ¿Sí o no? Me contéstenme sin miedo, ¿eh? Y abran los micrófonos. No. No recuerdan, estudiaron la teoría general de las nulidades, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ese es un instituto o una figura que la tienen que conocer, porque la van a aplicar en todo el derecho civil, en el derecho civil y comercial, la van a aplicar en familia, la van a aplicar en el ámbito de las nulidades, en el ámbito del derecho tanto sustancial como el formal. ¿La nulidad qué es? Pregunto. Volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué es la nulidad? Me pueden decir cualquier cosa ahora, ¿no? Aunque estén grabando, no hay problema, chicos. El momento que no se pueden equivocar es el día del examen. No tengan vergüenza. ¿Qué es una nulidad? A ver, vos, Bautista. Perdón. Ahí estaba. ¿Y Bautista? No sé, profe, pero ¿por qué no querés hablar, Bautista?
Bueno, pero ¿qué es la nulidad? La nulidad es un vicio, ¿sí? Un defecto que puede sufrir un acto jurídico, ¿sí? Que determina que la eficacia de ese acto jurídico, ¿sí? No produzca sus efectos en alguna medida de manera plena o inclusive nos lleve a un acto jurídico que hasta sea inexistente, ¿sí? Los elementos del acto jurídico, ustedes saben que tiene que ser, para que un sujeto pueda realizar un acto jurídico válido, que tiene que tener discernimiento, intención y que libertad para realizar un acto. Si hay algo que afecta o que vicia, ¿sí?, el discernimiento, la intención, la voluntad de la gente al momento de celebrar un acto, bueno, puede llegar a estar viciado. Puede ser que haya un vicio, y es lo que se llama el vicio denominado de la voluntad, ¿tá? Pero también puede ser que haya un vicio en el contrato o en el acto jurídico en sí mismo, no en la voluntad de la gente, que puede sufrir un vicio también porque por producto de una lesión, ¿sí? Sino haya un vicio del acto jurídico, como ahí están planteando, cuando no se observan las formas debidas que exige la ley para la eficacia del acto jurídico. Y dentro de este concepto de nulidad por un vicio del acto, no de la voluntad de la gente, en el campo de la obligación, podemos ver que, por ejemplo, la compra-venta de un bien inmueble, ¿cómo se tiene que hacer? Por escritura pública. ¿Para qué? Para adquirir el dominio de una cosa, de un bien inmueble. Ahora bien, si no se hace por escritura pública la compra-venta del bien inmueble, ¿es nulo ese acto? Si se hace por un instrumento privado, si se hace por un boleto, un simple boleto de compra-venta. ¿Es nulo como acto jurídico? Le pregunto. No, acto honesto, doctor. Nadie me puede decir nada. Relativo, ¿o no? A ver, vamos a ver. Esto es algo. El acto jurídico es válido como acto jurídico en el cual uno se compromete a vender, a transmitir la propiedad de un bien inmueble a través de un simple boleto de compra-venta. ¿Está? Pero no va a tener no va a tener plena eficacia. ¿Por qué? Porque requiere que sea la escritura pública. Ese acto no es nulo, o sea, no es nulo como acto jurídico, sino que no produce los efectos plenos. ¿Está claro? Es relativamente ineficaz el acto jurídico. ¿Por qué? Porque no se observó la forma que te impone la ley, porque te requiere la escritura pública. Y ustedes van a ver cuando cursen contratos el año que viene, que los contratos se celebran para ser cumplidos y el principio general en materia de derecho es que tienda a que subsista el negocio en vez de extinguirlo. Es decir, si en materia de forma no cumplimos con la escritura pública para la compra-venta de un bien inmueble, para la transmisión de un bien inmueble, el sistema no te va a aniquilar el acto jurídico y va a decir es nulo y no hay acto jurídico. Va a decir es un acto jurídico válido que obliga a hacer una escritura pública. Es decir, en ese caso, digamos, hay una inobservancia de las formas, pero no hay un vicio. No hay un vicio de manera concreta. Podríamos decir que hay una ineficacia relativa. Pero el acto, por ejemplo, un acto a título gratuito, una donación de un bien inmueble, se tiene que hacer por escritura pública, bajo pena de nulidad, te dice. Es decir, que cualquier acto a título gratuito que tienda a transmitir la propiedad de un bien inmueble, la ley te impone la escritura pública. Si hacemos una donación de un bien inmueble por instrumento privado, si fuera un boleto de compra-venta, ese acto es nulo y es de nulidad absoluta, es inexistente, no tiene plena eficacia, no produce efecto jurídico. La sanción es mucho más rigurosa del sistema. Por lo cual, en este caso, por ejemplo, no podemos novar una obligación que es de nulidad absoluta. Pero sí podremos renovar una obligación que tenga una nulidad relativa, por ejemplo,
un sujeto era incapaz al momento de realizar un acto jurídico y luego adquiere la capacidad para hacerlo. O sea que tenemos que tener primero una obligación que sea válida. Lo que es nulidades, ustedes tienen que estudiar, ustedes lo tienen que tratar de aprender y lo tienen que tratar de saber. La teoría del acto jurídico, la teoría general de las nulidades, y los principios en materia de forma, eso lo tienen que tratar de aprender porque lo van a ver en toda la carrera. Bueno, pero tenemos que tener una obligación que sea válida o parcialmente válida, existente, para que haya novación. No tiene que estar extinguida, obviamente. O sea que tiene que tener una obligación que todavía esté viva, esté sujeta a un cumplimiento. Y puede ser que esté subordinada a una condición suspensiva o a una condición resolutoria, pero en la medida que tanto una como otra no hayan acaecido, también se va a poder novar esa obligación. ¿Qué es lo que ocurre? A través de este sistema se crea una nueva obligación. Se extingue la anterior y surge una nueva. Para que surja esa nueva obligación, también qué requisitos tiene que tener para que haya un cambio de una obligación por otra, que esa nueva obligación a su vez también sea válida, ¿está? Que también esté sujeta a ¿qué? A un cumplimiento y que las condiciones que hablamos o las modalidades a las que estés expuestas, ¿sí? Estén condicionadas al cumplimiento posterior de la novación de esa obligación. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda? ¿Leyeron algo de este tema antes? ¿Eh? No, ¿sí o no? Para tener una idea de saber más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Como yo les decía que podía haber una novación subjetiva y podría haber una innovación objetiva. Puede haber un cambio de acreedor o un cambio de la plan prestacional y ya veremos los ejemplos y las situaciones. Pero una de las características esenciales que tiene esta figura, ¿sí? es el animus novandi, la intención de extinguir una obligación y crear una nueva. En tanto y en cuanto no haya un animus novandi, no podemos hablar de que haya una novación. El artículo 933, ¿no? A la obligación es la creación de una nueva destinada a reemplazarla. Y el 934 dice expresamente, la voluntad de novar es un requisito esencial de la novación. En caso de duda, se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa su extinción. Es decir, que siempre la novación debe ser expresa. Y les pregunto, si queremos modificar una obligación y sustituir una por otra, ¿sí? ¿Qué tiene que haber en ese sentido entre las partes? Un Voluntad. acuerdo. Tiene que haber un acuerdo de voluntades. Tiene que ser un acuerdo de voluntades, pero con la particularidad que tiene que ser expreso, que se tiene que dejar constancia, expresa. Ustedes se pueden preguntar, y bueno, en alguna medida, si no dejamos, primero, ¿qué importancia tiene? ¿Qué efectos tiene que se extinga una obligación anterior y que surja una nueva? Es como si hay un nuevo punto de partida en el vínculo obligacional. ¿Y qué es lo que quiere, qué trae aparejado esto? ¿Qué nos puede concluir esto? Que la obligación anterior se extingue totalmente con todos los accesorios. Nosotros vimos ya cesión, ¿o no? ¿Se acuerdan? Si hay una cesión del crédito, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando era cesión de crédito? Cuando alguien le transmitía a otro el crédito que tenía o que le compete contra su deudor. Cuando le transmitía el crédito, cuando se transmite el crédito de un acreedor a otro, de un cedente a otro cesionario, ¿sí? ¿Qué particularidades tenía?
Les pregunto, a ver, despiértense, díganme algo. Les pregunto, tengan miedo, piensen un poquito. ¿Qué característica tiene? Nosotros hoy estamos hablando de innovación y podemos, por ejemplo, en la innovación subjetiva, cambio acreedor-deudor. Pero vamos a la situación del cambio de la innovación subjetiva activa de los acreedores. Estamos viendo que hay un cambio se sustituye un acreedor por otro, surge un nuevo acreedor, tiene que ser expreso y extingue la obligación anterior. Con lo cual no se transmiten los accesorios del crédito, salvo que se hubiera dejado expresa constancia. ¿Qué diferencia habría con la cesión del crédito? ¿O se acuerdan qué efectos producía? De la cesión del crédito en la transmisión, también era la titularidad del crédito, se iba con todos los accesorios también. Se transmitían todos los accesorios. El crédito es el mismo crédito que se mantiene vivo. No se extingue esa obligación que es transmitida o ese crédito que se está transmitiendo a otro. ¿Está claro? No se extingue, sino que sigue el mismo crédito. Es lo mismo que cuando hablamos de la transmisión de la posición contractual, o sea, sigue el mismo crédito. En la innovación desaparece toda la obligación anterior, con todos los accesorios, con todo. El nuevo acreedor, por ejemplo, nace un nuevo crédito, con todas las particularidades que va a tener ese nuevo crédito. Por más que sea el mismo, pero si cambia, hay una innovación subjetiva, ¿sí? Respecto de la obligación anterior se extinguió. Entonces el nuevo acreedor no le va a poder, digamos, o el deudor no tampoco le va a venir a poder plantear al nuevo acreedor las defensas que, por ejemplo, tenía contra su antiguo acreedor. Por eso se habla de que la innovación siempre tiene que ser expresa y en algún punto, si tiene que ser expresa, ¿sí? Tiene que haber un consentimiento y de parte del deudor, un conocimiento de parte del deudor. Cuando no había un consentimiento o una aceptación expresa, por ejemplo, bueno, sobre todo en lo que era la delegación imperfecta, en cambio de sujetos de deudores, por ejemplo, bueno, era algo parecido a la cesión de deudas sin el consentimiento del acreedor. Pero lo que sí tiene que haber la idea del ánimo la intención de extinguir la obligación anterior. Y sobre todo, le digo más, en el ámbito del derecho del consumidor, en el ámbito del derecho del consumidor, la innovación tiene que ser, nunca se presume, o sea, tiene que ser declarada expresamente. Situaciones, por ejemplo, el 935 habla de situaciones que no implican una innovación, que implican una simple modificación de la obligación anterior. Dice el 935 del Código, modificaciones que no importan innovación. En la entrega de documentos suscritos por el deudor en pago de la deuda y en general cualquier modificación accesoria de esa obligación primitiva no comporta una innovación anterior. ¿Qué es lo que significa entonces esto? De que la cambio en las modalidades, como yo les dije hoy al principio, por ejemplo, una modificación en el plazo, ¿sí? Una modificación en el plan ¿En el lugar de pago? que no sea sustanente. Una modificación del lugar de pago no implica una innovación. En principio no implica una innovación. Si modificamos el lugar de pago, ¿sí? Y queremos innovar la deuda y demás, ¿sí? Tiene que haber un acuerdo de voluntades, con una declaración expresa de que se está innovando y siguiendo la obligación. Si yo modifico el lugar de pago de Mar del Plata, ¿sí? Y lo pongo en Córdoba, ¿está claro? Podemos llegar hasta combinar de que hay una modificación de la obligación y que se extingue la anterior y se fija una nueva. Pero siempre tiene que ser expresa y en la medida que no vaya
sea disponible ese derecho o esa obligación que se está novando. Hay un fallo de la Cámara de Mendoza que dice que cuando le dice hay una diferencia sustancial entre la obligación anterior y la nueva cuando ambas son incompatibles entre sí. Incompatibilidad significa que la nueva obligación contiene un cambio tan profundo y sustancial en comparación a la primera que no permite considerarlo como una simple modificación de la obligación precedente. Se trata de una noción abierta que requiere de una atención especial por parte del juez para resolver los casos dudosos. Es decir, cuando no ha habido una modificación expresa, una novación expresa, sino que, digamos, supongamos que se presuma, ¿sí?, o una novación tácita en alguna medida, pero hay divergencias en cuanto si se extinguió o no la obligación anterior, si se novó o no una deuda, tiene que haber una modificación de carácter sustancial, tiene que ser relevante. Por ejemplo, uno de los casos típicos de que haya una modificación en el plan prestacional, en el plano de la novación objetiva, ¿no? Una modificación en el cumplimiento de la obligación, es el caso típico de que si yo estoy alquilando y después de repente hay una intervención del título y paso a ser propietario. Las obligaciones, o sea, y tengo el mismo acreedor, o sea, yo era inquilino de Pedro y luego le compro a Pedro. Si se extingue la obligación anterior, surge una nueva. Existen los mismos sujetos, se recaen sobre la misma cosa, pero hay una modificación sustancial en el plan prestacional, en la obligación generada. Se extingue automáticamente el contrato de locación y surge uno nuevo, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que por ejemplo, en una obligación donde haya una modificación que no importe en sí mismo una innovación, puede ser, por ejemplo, en el caso de que se incorporen nuevos fiadores. ¿Tá? Por ejemplo, agregamos un nuevo fiador, hay un reconocimiento de deuda, ¿sí? Juan le debe a Pedro 10 pesos y Luis es el fiador de Pedro, ¿sí?, de Juan, perdón, es el fiador de Juan, y a su vez Pedro exige nuevos fiadores y se incorporan nuevos fiadores. Por más que haya nuevos deudores o se incorporen nuevos objetos, en alguna medida no hay una modificación o no hay una innovación. Como yo les decía, puede haber novación por cambio de acreedor o cambio de deudor. El 936, la novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor. ¿Hasta ahí está? Les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay acá con la cesión? Si leen este artículo, ¿tienen el código ahí a mano? ¿Tienen el código a mano? Sí. Bien. Agarren el artículo 936. ¿Lo tienen a mano? ¿Lo leemos? Novación por cambio de deudor. La novación por cambio de deudor, ¿sí?, requiere el consentimiento del acreedor. La novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor. Si este consentimiento no es prestado, hay cesión de crédito. Si ustedes comparan o se hacen una comparación y un paralelismo entre lo que es la cesión, porque en alguna medida hay cierta similitud entre la cesión de crédito y la novación. Lo que pasa es que los efectos son distintos y los requisitos para que se cumpla una figura u otra son distintos. A punto tal de que este artículo 937, en el caso del cambio de acreedor, dice que si el deudor no presta su consentimiento, no va a haber novación, sino que va a haber cesión de crédito. ¿Por qué?
si yo les hago una comparación de estas tres, de las figuras, ¿qué diferencia pueden notar? Y a ver si se me animan a decirme algo, por lo menos. ¿Qué diferencia animan a destacar entre, en este caso, de la sesión, de la innovación y de la sesión, que algo hemos mencionado en la clase de sesión? Pregunto. Que ¿Se animan a...? no tenía consentimiento, sino que tenía que notificarle al deudor, digamos, cedido, que ahí adquiría eficacia con la notificación. Es que el deudor en la cesión del crédito no es parte, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan Claro, que cuando hablamos... había acuerdo entre el cedente y el cesionario, en realidad. Pero sí Exactamente, y el deudor es totalmente ajeno. Bien, claro, le tenían Valentina, que notificar. es un tercero ¿Es como interesado. deudor subsidiario o no? Claro, es un tercero interesado, es como que si fuera un mero espectador de la transmisión de ese crédito, el deudor, ¿sí? Que la cesión es plenamente eficaz entre cedente y cesionario, pero si no notificamos al deudor cedido, esa cesión no era válida frente a terceros, ni siquiera frente al deudor. En cambio, acá en la innovación, sí o sí siempre requiere la intervención de los sujetos que participan en la operación jurídica. Tanto sea si hay cesión de deuda como si hay cesión de crédito. Entonces hay innovación no solo cuando hay una simple modificación de alguno de sus elementos esenciales, ¿no? Sino cuando existe una clara voluntad de sustituir una obligación por otra. Es una condición sine qua non para que haya innovación. A tal extremo que las simples modificaciones pueden provocar una innovación en tanto y en cuanto las partes así lo convengan. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver si se les ocurre alguna ejemplo, pensando lo que estamos viendo, si se les ocurre algún ejemplo en el caso de la innovación subjetiva de cambio, de innovación por cambio de acreedor. ¿Se les ocurre alguno? ¿Una transmisión de una deuda puede ser? ¿Un acuerdo? La transmisión de la deuda puede ser, en principio, la parte importante. Yo les dije un ejemplo hoy. O puede haber una modificación. Pero si hay como acuerdo e El caso iniciativa, de... digamos, que lo acepta la transferencia, ¿no sería un ejemplo? ¿Cómo decir perdón, Juliano? Y que haya acuerdo, digamos, entre el deudor originario con un tercero, pero que haya iniciativa del delegante, aunque el acreedor Está deba bien, aceptar la transferencia. pero tiene que haber consentimiento. Claro, Y tiene que eso es lo que haber, más. y tiene que haber una innovación, ¿sí? Siempre tiene que estar el consentimiento, es uno de los requisitos de la innovación, ¿sí? Tiene que haber un consentimiento o un conocimiento. El caso, por ejemplo, un caso de innovación por cambio de acreedor, respecto de una obligación es el caso de que sería, por ejemplo, en una locación no de cosas, sino en una locación de obra, por ejemplo. Estoy pensando, ¿no? En una locación de obra donde está el constructor de la obra, ¿sí? Y que quiere, eh,
y tiene unas obligaciones en virtud de un contrato de locación de obra con el dueño de la obra, es así, con el comitente. ¿No? Ya lo van a ver. Y aparece uno nuevo. Para que se extinga la obligación anterior y haya una... pero que va a continuar con la ejecución de la obra. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Para que se extingan las obligaciones y el contrato anterior y la obra anterior con el anterior constructor, por ejemplo, de la obra, tiene que haber conocimiento y una aceptación, o bien puede ser que haya una extinción del contrato y se busque uno nuevo, pero si se pretende la continuidad de la prestación que se viene ejecutando, en alguna medida, ese puede ser un caso de que haya innovación con expresa consentimiento del cambio, digamos, en este caso, siendo el acreedor, el dueño de la obra es el caso, por ejemplo, para que tengan una idea, en una locación de obra, el dueño de la obra es el acreedor y el constructor es el que tiene que prestar el servicio o realizar o ejecutar la obra. Si se cambia el dueño de la obra, se vende la obra en plena etapa, ¿sí?, de ejecución de la obra, ahí que hay una sustitución, ¿sí o no?, del nuevo acreedor, del nuevo dueño. Puede ser que haya obligaciones pendientes del anterior dueño de la obra para con el constructor de la obra, porque son contratos con prestaciones recíprocas, son obligaciones, digamos, bilaterales. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, para que libere al anterior dueño de la obra, tiene que hablarse, en su caso, si vendiera, tendría que haber una novación y tendría que, respecto de este contrato, decir de que existe una novación y que se queda liberado el antiguo constructor. O sea, que la dinámica, yo les digo, la dinámica de esta figura es, sí o sí, siempre tiene que ser expresa. Más allá de que hay situaciones que son difusas, que hay situaciones que son grises, que puede haber modificaciones en el cumplimiento de la obligación, ya sea por cambio de sujetos o del plan prestacional, pero en alguna medida tienen que tener entidad tal, ¿sí?, que importen la función de la obligación anterior. Si no, no se va a presumir que hay una ocupación. Las simples modificaciones, aún también siendo relevantes, tienen que ser comunes. ¿Está? Otra de las particularidades que hay acá, miren, por ejemplo, en el artículo 938 del Código, inclusive dice, no hay innovación si la obligación anterior a está extinguida o afectada de nulidad absoluta, cuando se trata de nulidad relativa a la innovación, vale si al mismo tiempo se la confirma, que es lo que hablábamos hoy, si estaba sujeta a una condición suspensiva y después de la innovación el hecho condicionante fracasa o condición resolutoria retroactiva y el hecho condicionante se cumple, en estos casos la nueva obligación produce los efectos que como tal le corresponden, pero no sustituye a la anterior. Y circunstancias de la nueva obligación. No hay innovación, que es lo que vimos hoy, ¿no? Y en la medida que no subsista la anterior, si la nueva está afectada de una nulidad absoluta, o sea, es la otra cara de la misma moneda. Pero lo que les quería decir, una de las particularidades, los efectos, como vimos, el acreedor puede impedir la extinción de las obligaciones personales o reales del antiguo crédito mediante reserva. En tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación solo si quien la constituyó participó en el acuerdo novatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que los accesorios o en determinadas circunstancias, por ejemplo, si hay alguna hipoteca o hay alguna modalidad particular de la obligación anterior, se pueden hacer reservas del caso. Y también puede ser que haya innovación por imperio de la ley. ¿Está claro? Porque así lo disponga la ley. Es decir, por ejemplo, está el artículo 55 de la ley de quiebras, la 24.522, que dice que, conforme al cual la homologación de un acuerdo entre el deudor y el concursado y los acreedores importa la innovación de todas las obligaciones de origen anterior al concurso.
Eso es una novación por imposición legal. Más allá de que la voluntad, o sea, más allá de que las partes hayan acordado o no, ejemplo típico, póngale al artículo 941, ejemplo, caso, artículo 55 de la ley de quiebra, de la 24.522. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Eh? ¿A qué refiere cuando dice que estaba sujeta a condición suspensiva? Cuando la obligación está sujeta a una condición que todavía, ¿sí?, no es exigible, está pendiente de un cumplimiento, ¿sí?, el acaecimiento de un determinado cumplimiento. Queremos modificar una obligación que está subordinada a un hecho condicionante futuro y que los efectos de esa obligación, ¿sí?, todavía estamos frente a una obligación que, si bien ha nacido, ¿sí?, la ejecución o el cumplimiento de esa prestación queda subordinada a un acontecimiento futuro, está pendiente. Y otra de las figuras que tenemos acá es lo que es la dación en pago. Que dice que la obligación se extingue cuando el acreedor acepta el pago de una prestación diversa a la que le era adeudada. Eso es la dación en pago. ¿Qué entienden ustedes por esto? Pregunto. Y ven en los micrófonos. ¿Qué principio hay en materia del pago? Uno de los principios, porque si hablamos de este artículo 942, ¿Identidad? Identidad. el principio de identidad en el pago, ¿es así o no? Sí. Se debe cumplir la prestación, ¿sí?, de acuerdo a la forma convenida, ¿sí? Si te voy a pagar una obligación en dinero, ¿sí?, y luego te ofrezco otra forma de pago, o te doy algo de valor en reemplazo del dinero, estamos hablando de una dación en pago, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí?, tiene que haber siempre que una aceptación voluntaria del acreedor. No puede haber una modificación de la identidad del pago, ¿sí?, por propia voluntad del deudor. La dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad. El deudor responde por evicción y los vicios redimitorios de lo entregado. Estos efectos no hacen renacer la obligación primitiva, excepto por pacto expreso y sin perjuicio de terceros. ¿Qué entienden esto? ¿Saben lo que son los vicios redimitorios? ¿Sí o no? ¿Y evicción? No. ¿No? ¿No tienen idea? ¿No vimos algo cuando hablábamos de cesión de Pérdida, ¿no crédito? era? La evicción y los vicios redimitorios es lo que se denomina la obligación de saneamiento en el nuevo código, ¿sí? Esta obligación de saneamiento es cuando el crédito, ¿sí?, adolece de algún vicio o defecto que afecta a la materialidad de la cosa, o cuando alguien reclama un mejor derecho sobre la cosa, que es objeto de transmisión de la obligación. Se habla de evicción cuando alguien transmite un derecho, ¿sí?, sobre el cual otro está reclamando un mejor derecho sobre la cosa transmitida. Eso es evicción, responder por evicción. Y vicios redimitorios son todos los defectos o vicios que afectan la materialidad de la cosa y la hacen impropia o inadecuada para su destino. Si yo compro un auto y resulta que tiene defectos de fabricación de tal entidad, de tal gravedad, que impiden que funcione como corresponde, podemos hablar de que son vicios. Los vicios
la particularidad que tienen es que tienen que ser graves, tienen que ser, los vicios, cuando hablamos de vicios, hablamos de defectos en la materialidad de la cosa que hace al objeto, digamos, al objeto material, ¿no? Que se permite. Tienen que ser graves, anteriores y ocultos. Cuando se da en pago, si yo le debo a Liz 10.000 pesos y en pago de esa deuda, en vez de darle los 10.000 pesos, le doy una moto y ella la acepta a la moto, ¿sí? En principio, hay una extinción de la obligación, hay una dación en pago, hay un consentimiento, se modifica la identidad en el pago original, pero hay un consentimiento del acreedor. Pero ¿qué pasa si resulta que esa moto, ¿sí?, alguien reclama un mejor derecho sobre ella, o esa moto estaba fundida, ¿sí? Estos vicios o estos efectos en sí mismos no hacen que se extinga la obligación y que renazca la obligación primitiva y que el Liz me pueda venir a reclamar los 10.000 pesos. ¿Está? Sino que te podré reclamar los vicios o la evicción y los daños y perjuicios, etcétera, etcétera, pero salvo que cuando Liz me acepta el pago, la dación en pago, haya hecho reserva, ¿sí?, de reclamar en forma expresa, ¿sí?, los defectos o vicios que pueda, o garantías de evicción que pueda tener la cosa, que se ha dado en pago. O sea que como se da en pago, esta obligación se la denomina, a ver cómo es, que dice acá para que tengan, es un datio pro solvendo, entrego para pagar. No es pro soluto, sino pro solvendo la obligación. ¿Alguna duda, chicas, chicos o chiques? No sé cómo hablan ustedes. A mí me cuesta hablar del nuevo lenguaje inclusivo, pero respetable. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es callar y después Clase, profe. ir, ¿eh? Que fue muy clara la clase. Ah. Estas figuras no son complicadas. Es simplemente estudiarlo. Es simplemente memorizarlo. ¿Qué es lo que puede complicar? ¿Qué es lo que tienen que tener? Si tienen claro las figuras, o sea, uno podría apuntar a las preguntas donde, por ejemplo, no digo que lo vayamos a tomar esto, no lo tomen así, pero si uno se plantea, bueno, a mí que me gusta que traten de pensar sobre todo, que traten de pensar, que aprendan a pensar el derecho. Por ejemplo, este tema de la particularidad que tiene como para ver qué diferencia hay entre una innovación y una cesión de crédito. Por ejemplo, en un examen a código abierto, si uno le hace una pregunta, interpretación o cómo relaciona usted el artículo, por ejemplo, innovación por cambio de acreedor, como les decía, entonces, ¿qué particularidad tiene con la cesión y demás? Bueno, un examen a libro a código abierto es tan complejo como un examen a libro cerrado. Si no tienen claro los conceptos, por eso es muy importante que los piensen. La clase ¿Ya se sabe la modalidad del examen? Yo la verdad que no sé nada. ¿No? Seguramente va a ser como la anterior. Seguramente va a ser como la anterior. No sé cuántos quedaron. Normalmente, ¿cuántos son en clase? ¿Son esta cantidad ustedes? ¿O hay con Luis y con Gerardo hay más gente?
No, siempre todos más o menos estos cursando. Hoy somos bastantes. ¿Eh? Más o menos No, 30 bastante. somos en clase, más o menos. ¿Cuántos son? 30, sea, como mucho. Y hoy No, no somos viene mucho a la 19. clase. O sea que les gusta más verlo a Luis y a Gerardo. Lo voy a tomar en cuenta. Con No, ambos sí. no tenemos clases como 2 semanas igual. ¿No? Las clases No. que no nos dio ambos, por ejemplo, los medios de extinción, que sería, nos hubiera tocado el viernes pasado, compensación, confusión, renuncia, remisión, ¿no los vamos a ver? Seguramente que sí. Sí. Dijeron que iban a recuperar las clases, pero como que pasa el Claro, tiempo y ya no está, nos me recuperaron ninguna. Bueno, Sí, 2 clases perdimos del lo voy a ritmo. hablar con Luis. Bueno, lo voy a hablar con Luis, a ver qué es lo que me dice. Conmigo no perdieron ninguna. No, venimos bien con vos. Están todos aprobados. Escúcheme. No, mentira, Te aviso a vos que me estás grabando. Le digo a la cámara, para todos aquellos que me están mirando ahora igual. Voy a hablar con Luis, pero el hecho de que no hayan tenido esa clase no quiere decir que no tengan que estudiarlo. Tampoco hoy estamos viendo un modo de extinción. La dación en pago, la innovación es una forma de extinción de la obligación. La extinción de deuda es una forma de extinción de una obligación por otra. Por ejemplo, la cesión del crédito no es una forma de extinción de una obligación en otra, sino que es un cambio de sujetos, pero la obligación sigue siendo la misma, como en la transmisión de la posición contractual. La clase próxima conmigo que van a tener es una clase que está relacionada con contratos, creo. ¿Sí? ¿Tiene el cronograma a mano ahí? A ver. ¿Tienen o no? Acá yo estoy entrando, profe. ¿Qué quiere que busque? Buscá mi última clase, que es la de la semana que viene. A ver, para. Contrato y voluntad unilateral. El anterior fue martes 17. Tienen que Transmisión de ver si yo lo derecho, tengo. sesión de crédito. Transmisión de derecho y sesión de crédito fue. Vos estás viviendo para atrás. Transmisión, El todo eso martes fue primero la sería semana pasada. Sí. contrato y voluntad unilateral. Bueno. Sí. Declaración unilateral de voluntad. Profe dice que Está está bien. compartiendo pantalla, o que está Sí, empezando sí. a compartir pantalla. Sí. Porque estaba buscando el cronograma ahí que tenía. Ahí tenía más o menos el cronograma de la clase. Bueno, la clase que viene vamos a ver algo de contratos y declaración unilateral de voluntad, que es una forma de obligarse, ¿no? Pero, bueno, así. Hola, Fernando. Bien, te llamo en 10 minutos que estoy terminando una clase. Dale. Abrazo. Dale. Bueno, chicos, ¿algo más? Ahora sí empiezan a preguntar cualquier cosa. Cuando les pregunto yo de lo que estamos hablando, no me dicen nada. Bueno, ¿algo más quieren? ¿Alguna duda les quedó de lo que hemos visto? No. Esto es estudiar y código. Código. Usar, pensar, por supuesto, la bibliografía que está que en la medida que lean la bibliografía sugerida y el código, no van a tener problemas. Bueno, veo que están todos muy proactivos hoy, están como el día, se quieren ir todos a la playa, bueno, yo también, nos vamos todos a la playa con esta pandemia. Damos por finalizada la clase. Listo, profe, gracias. Esa es la mejor Chao. noticia del día. Gracias. Chao, nos vemos, profe. Hasta luego. Chao, suerte. Chao, Nos vemos el gracias. martes que viene. Chao.